Feliz de saludarlos desde el bellísimo estado de la Florida. Hoy un día hermoso y pues encantada de estar con ustedes en un día de jueves de 195 Real Estate con este maravilloso destino. Nosotros tenemos todo el equipo 360 para atender de manera premium a nuestros clientes. Es decir, no solo los ayudamos a encontrar esa propiedad adecuada para sus necesidades. Una vez que la encontramos y tenemos ese contacto súper con los desarrolladores, estudiamos las propiedades, las pisamos, les pedimos su carpeta legal para ver que todo va bien, que se está construyendo, que tienen la solidez económica para llevarla a cabo. Recomendamos el proyecto, se lo presentamos a nuestros clientes y una vez encontrada la propiedad, tenemos al abogado que les va a ayudar en la parte de estructura legal, al financiero que les vamos a dar hasta el 70% del crédito. Tenemos al administrador de propiedades para cuando se le entregue, la podamos administrar al 100%. Es muy importante comentarles a ustedes que hay que poner a sus clientes en buenas manos, en manos de profesionales. Y es por eso que nos diferenciamos como agencia internacional, porque todos somos no solo profesionales, sino expertos en el inversionista extranjero. Y esto es de suma importancia porque tenemos la estrategia fiscal, la estrategia legal y todo para sacar los máximos beneficios en su inversión. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante que muchos clientes nos preguntan muchísimo. Encontré la propiedad adecuada, esta es la propiedad de mis sueños, la quiero comprar, pero ¿qué me recomiendas? ¿Vamos a invertir bajo un título personal o a nombre de una empresa? ¿Cuál es la diferencia y qué beneficios tiene esto? Y para esto contamos el día de hoy con un invitado súper especial, el licenciado Alejandro Echeverría de la firma Spigen Alutera de abogados con igualmente especialistas en inversionistas internacionales y lo invitamos para que le saquemos todo el provecho. Así es que chicos, absorban y pregunten, que esto queremos sea una conversación bien interactiva para que nos ayude a todos al máximo. Entonces, vayamos escuchando la información que él nos va a presentar y estamos abiertos a todas sus preguntas para que podamos sacar el máximo provecho a esta plática para externarla de igual manera nosotros a nuestros clientes. Entonces, quiero agradecerte, Alejandro, por estar aquí con nosotros y con todo el equipo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la cálida bienvenida. Saludos a todo el grupo desde Miami. Pues nada, yo conocí a Brenda aquí en Miami. Le hemos asesorado a ella y a 195 Real Estate en los Estados Unidos con diferentes estructuras, con consultas y por supuesto con muchísimo gusto los podemos apoyar a ustedes y a sus clientes con lo mismo. En base a lo que platica Brenda, les preparé una breve presentación para platicar un poco, disculpen, de estrategias legales, en particular, qué entidades usar, cómo y por qué, cuando sus clientes internacionales estén comprando o hasta vendiendo propiedades. Entonces, déjenme compartirles aquí la presentación, un segundo. A ver, aquí está. Espero que lo puedan ver. ¿Qué tal, Brenda? ¿Ya lo ven? Yo lo puedo ver, usted Ok, lo puede ver, genial. nuestro Perfecto. Entonces me presento, me llamo Alejandro Echeverría, soy de origen mexicano, mi familia es de Ciudad de México y me mudé a Miami de joven. Me eduqué aquí, estudié la carrera y leyes y soy un abogado de la Florida, en parte por digamos, mi background o mis orígenes. Pude trabajar en cuanto a mi carrera legal con clientela internacional. He trabajado en empresas muy grandes como HBO Latinoamérica. Trabajé como jefe de legales de una empresa internacional de publicidad digital y ahora soy el líder de esta firma que se llama Spiegel y Utrera PA y mi especialidad es básicamente la clientela y la inversión internacional. Les voy a
compartir un poco de quiénes somos para que tengan más contexto. Spiegel y Utrera es una firma que lleva 33 años en los Estados Unidos. Tenemos 7 oficinas por todo el país, en California, en Nevada, Delaware, que es un paraíso fiscal del cual les platicaré muy pronto, Florida, Nueva York, New Jersey y Illinois. La firma se especializa en todo tema corporativo. Nuestro cliente típicamente es un emprendedor y estamos a punto de lanzar nuestra nueva plataforma legal en español e inglés. En inglés es AmeriLawyer y en español es AmeriAbogado. El logotipo está aquí arriba por si nos buscan por internet. Después, y más que nada, lo que hemos hecho es ayudar a emprendedores a formar empresas. Hemos formado más de 300,000 empresas y en base a eso les quería platicar un poco más sobre los orígenes y el uso de la LLC. También podemos platicar sobre la corporación que Brenda mencionó, pero típicamente en este contexto lo que recomendaríamos en cuanto a bienes raíces es una LLC y les explicaré por qué. Entonces, ¿qué es una LLC? Es es un tipo de entidad y es una conversación y una plática a nivel internacional muy popular. Muchísima gente, empresarios, brokers o gente que trabaja en bienes raíces como ustedes sabe de la LLC porque es un vehículo muy popular. ¿Y qué es exactamente? Es una compañía de responsabilidad limitada. Lo que ayuda es que proteja y limita digamos, el riesgo legal de los miembros o dueños. En un LLC los dueños no son accionistas como una corporación, pero son miembros o members, y en vez de tener acciones o stocks o shares, lo que tienen es interés de miembro o membership interest. Es una entidad relativamente joven. En realidad las corporaciones tienen su origen, yo creo que la primera estaba eh, se formó en Inglaterra en los años 1600, por siglo XVI, siglo XVII, pero la LLC es bastante joven y moderna, y lo que es básicamente es una entidad híbrida que combina características de la corporación y de la sociedad. Los beneficios principales son que permiten flexibilidad fiscal y operativa. Para ustedes, ¿qué beneficios tienen en términos prácticos? Más que nada, los miembros o los dueños del LLC no son responsables de las deudas o demandas del LLC en su nombre personal, y lo que crea esto y lo que permite es que protege los bienes personales de sus clientes sobre riesgos asociados con la propiedad, ¿no? Eso sería, creo que, el uso principal. Además de eso, lo que permite el LLC es flexibilidad fiscal. Muchos tipos de entidades tienen rubros reducidos bajo cuales podría tributar una entidad, pero con la LLC se puede tributar como entidad independiente o como una entidad de transferencia. Entonces, tienes mucha flexibilidad en ese sentido. Los clientes internacionales, en base a esto, tienen flexibilidad con sus contadores o CPAs de qué impuestos pagan y cómo tributan. En la mayoría de los casos, como sus clientes no van a vivir en los Estados Unidos y no son residentes o ciudadanos, lo bonito es que pues van a haber muy pocas implicaciones fiscales, más bien mínimas implicaciones. Hay ciertos impuestos forzosos que quizá hayan visto ustedes en cierres o de forma anual, como property taxes, que en México es como un predial, pero la LLC y la combinación de la clientela internacional es una forma maravillosa de optimizar su flexibilidad fiscal y ahorros fiscales. Eh, Otras cosas relacionadas con el LLC que son muy importantes son dos numeritos. El primero es el ITIN, que es el número de identificación fiscal. Para sus clientes, la gran mayoría, como no son americanos ni residentes, tienen que conseguir algún tipo de número que los identifique ante Hacienda y que los ayude a cumplir con sus obligaciones fiscales cuando surja, ¿no? En los Estados Unidos, los impuestos se pagan para las corporaciones una vez al año y varía un poco del tipo de entidad, pero básicamente es entre marzo y abril de cada año. O sea que si fueran a formar una empresa este año
adquirir una propiedad, no se tienen que preocupar o sus clientes hasta el año entrante, ¿no? Hasta hacia el 2026. Pero este número es muy importante y se debería de conseguir para sus clientes para que se aseguren de poder abrir cuentas de banco y poder cumplir con los trámites impositivos o los trámites eh, de impuestos anuales, ¿no? Entonces es un número que aquí en la firma conseguimos, se necesita un pasaporte y es un trámite que tarda aproximadamente de 1 a 3 meses. El siguiente número que es clave si sus clientes quieren abrir una cuenta de banco para la empresa o para el LLC es el EIN, que en inglés es el Employer Identification Number. Este número también se puede conseguir con un pasaporte y es absolutamente necesario para poder abrir una cuenta de banco, ¿no? Entonces, para resumir, una LLC se puede abrir sin ningún problema, se puede hacer de forma remota. Nosotros se los podemos hacer si sus clientes están en China, en Uzbekistán, en Dubái, que tenemos muchos clientes. Se forma la empresa, pero una vez formada la empresa, para poder comerciar, para poder abrir cuentas y para poder cumplir con los debidos y requisitos fiscales, hace mucha falta que saquen estos dos números, ¿no? Entonces es LLC, EIN y ITIN. Déjenme checar si alguien tiene alguna pregunta antes de que me frene. A ver, ok. Antes de avanzar hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Costo para conseguir el número? Claro, yo les puedo pasar y más bien le puedo compartir con Brenda o luego en el chat, pero básicamente la firma cobra aproximadamente $350 para sacar el número y viene con la entidad. Entonces, para sacar el número de ITIN, tenemos que sacar, primero formar la empresa y luego sacar el ITIN. Y el EIN, el costo es aproximadamente creo que son 199, perdón, $249 para el EIN, porque es un trámite un poco complejo. El IRS cambia sus regulaciones, entonces lo que hacemos ahora es que enviamos un paquete con ITIN, EIN, pasaportes con el número de nuestra firma y hemos tenido gran éxito con esa técnica que en muchos casos ya no es fácil de conseguir, digamos, EINs de esta forma. Cambiaron las regulaciones, pero tenemos ciertas formas de poder seguir consiguiendo EINs de esa manera. Alejandro, pues tenemos muchas preguntas. Mira, A aquí ver, nos ponen. ¿Podrías repetir, por favor, el nombre del IAN, Eduardo Tapia? claro, entonces explico un poco. El ITIN y el EIN sí se pueden hacer de manera remota. Lo clave aquí es recordar que para el EIN necesito nada más una copia del pasaporte, se envía y no hay ningún problema. El ITIN es un poco más complejo. Lo que tenemos que hacer es que nos envíen una copia certificada del ente regulatorio que haya emitido ese pasaporte. Entonces, por ejemplo, en México se podría ir un notario público, en Alemania y en Holanda hay ciertos centros gubernamentales que emiten una copia certificada del documento y podemos hacer un FaceTime o videollamada con nuestro agente ITIN y con eso podemos procesarlo. El EIN es más fácil, el ITIN sí se requiere o el pasaporte original que nunca recomendamos enviar. Obviamente si están en Miami pueden pasar a la oficina y lo hacemos aquí en vivo. Y la tercera opción y la más práctica es que nos consigan y nos envíen por correo una copia certificada del pasaporte. Eso es para el ITIN. EIN es simplemente una copia del pasaporte. Y sí, es correcto, el EIN es lo mismo que un Tax ID. EIN es Employee Identification Number. Muchas gracias, Ana, por aclarar. Déjame ver. Juan Manuel pregunta sobre el apostillado. Sí se puede, pero lo que hemos visto es que a veces fallan apostillados si no viene directamente el documento del ente regulatorio. O sea, sí tiene que ser una copia certificada oficial, no nada más que un contador o un abogado te haga una notarización y que te diga esta es una copia original. No tiene que ser un poquito más formal, pero les podemos ayudar con preguntas más específicas. Si los ¿Cuál es clientes el costo de creación de la empresa? varía un poco, Brenda, dependiendo del estado. Yo puedo enviarles quizá un paquete, pero en promedio, para un paquete básico, sin acuerdos complejos, estamos hablando de alrededor de $500
pero dependiendo de sus necesidades, de los socios que estén invirtiendo en la propiedad, ese precio cambia en base a los contratos. Lo que vemos muy comúnmente es un grupo de inversionistas para la cual el LLC es excelente. Se pueden tener 10 miembros, 20 miembros invirtiendo en una propiedad. Y para eso, obviamente, la formación del LLC es una cosa y los acuerdos y el papeleo legal es otro, ¿no? Entonces, en promedio, para nada más la empresa con todos los requisitos nuevos y con todos los gastos, aproximadamente $500. Les llega con un libro. Déjenme enseñarles si tengo una copia aquí del libro Ah, yo también tengo por corporativo. aquí unas copias. Oigan, es muy importante que Tiene todo esto. que estamos dando es un promedio, pero esto es personalizado y es parte de nuestro servicio eh, súper de lujo para nuestros clientes. Le hacemos su estructura sumamente personalizada a sus necesidades. Entonces, depende de lo que quieran, etcétera. Y bueno, aquí nos dicen cuándo es bueno, bueno, cuándo pueden participar en una LLC. Ya acaba de mencionar el abogado, que puede ser No hay, en realidad, que no hay hay mucha número de propiedad. flexibilidad con eso. Exacto. Hemos tenido casos en donde hay 100 miembros. Cada estado tiene reglas diferentes, pero en realidad no hay un límite fijo. Pueden haber diferentes clases de dueños o miembros. Quizá, digamos, razonablemente el límite podemos decir que sean 1,000 personas, pero Ok, no hay forma en realidad que se regule ni se controle eso. Y si quisieran tener 1,000 miembros, lo podríamos hacer. perfecto, Alejandro. Y me preguntan también cuándo es buena la apertura. Ok, en el caso de una propiedad de preventa, que es lo que nosotros acostumbramos a vender. Vamos abriendo este LLC aproximadamente 5 meses antes para dar oportunidad a sacar todos estos números, que llegue todo en tiempo y forma, empezar papeleos, etcétera. Entonces, yo diría 4 o 5 meses antes de la entrega de la propiedad es que empezamos ya con el contacto fuerte y a abrir esas estructuras legales. Claro que sí, Brenda, por supuesto. Otra Ok. pregunta que veo es si los clientes son ciudadanos o residentes. En ese caso tendrían un número de seguro social y con su número de seguro social ya pueden sacar el EIN y no hace falta el ITIN. El ITIN es un número de contribuyente internacional, digamos. Ese número existe para esos individuos que no tienen número de seguro social. Eh, Edgar nos pregunta sobre Delaware. Creo que está en mi siguiente. A ver. Ok. Hablando de Delaware, Delaware es un paraíso fiscal, es un país, perdón, es un estado al noreste del país y es la sede de cientos y miles de empresas de tech, empresas de finanzas y empresas blue chip que son como Nike, Adidas, Salesforce, Facebook. En Estados Unidos sus sedes siempre están en Delaware porque es un país, perdón, es un estado en el país con altas protecciones y anonimato absoluto. Quería hablar del anonimato porque muchos de sus clientes y de mis clientes que tienen bienes en Latinoamérica quieren asegurarse de que no haya forma por seguridad. En México hay mucha inseguridad, por ejemplo, que puedo hablar de experiencia personal, y los clientes no quieren que pueda alguien buscar, ok, ¿quién tiene esta propiedad o cuántas propiedades tiene este dueño? Para eso también sirven mucho las LLCs. En Delaware no hay forma de ver ni el dueño ni el manager de una empresa. Es el país con el anonimato más alto o elevado, perdón, es el estado en el país con el nivel de anonimato más alto, ¿no? O sea, lo único que aparece en récords públicos cuando abre uno una LLC de Delaware es el agente registrado. O sea, que yo tengo una oficina en Delaware, aparecería Spiegel Utrera PA, el nombre de la empresa y la fecha de que se formó, en la que se formó, disculpen. En Florida también se puede eh, eh, llegar al anonimato y es por eso que no me gusta darles un precio fijo porque ofrecemos un servicio que les daría a sus clientes anonimato absoluto en la Florida. Utilizando a nosotros como abogados y agentes, podríamos listar nuestra dirección y nuestro nombre como, digamos, registro para que en el caso de que alguien busque la propiedad nos tengan que contactar a nosotros o no puedan ver que realmente el dueño es su cliente. Y lo mismo aplica para la escriturización o el title. En los Estados Unidos, a diferencia de México y otros países en Latinoamérica, todos los récords
de propiedad son récord público. Les doy un ejemplo personal. En México tuve un cliente que tenía y quería vender una propiedad en San Jerónimo. Yo no soy realtor, no soy broker, pero en fin, les platico la anécdota porque fue muy interesante. Para poder sacar la escritura, no había forma de yo buscarlo en récord en internet, no había forma. Tuvo que ir con un notario público para encontrar la perdón, la escriturización que había perdido y luego pudieron encontrar una copia vieja y fue un trámite que tardó 3 años. En los Estados Unidos es completamente diferente. Si Brenda me dijera, oye Alejandro, hay una propiedad que un cliente quiere comprar, ¿podrías investigarme quién es el dueño? En un minuto podría abrirles los récords públicos en la Florida y ver quién es el dueño. Si sale una empresa, puedo meterme a checar qué empresa es. Y hay muchas formas de hacer esto. Como este problema existe aquí, Delaware es un muy buen estado y la Florida puede ser un excelente estado si es que utilizamos la estructura perfecta, como en este caso, que sería utilizar a la firma o a un agente para aparecer en la sede de sus clientes. Esto también les protege contra gobiernos y entes regulatorios. Si un cliente de ustedes tiene algún problema legal en Latinoamérica y están tratando de catalogar todo su patrimonio, sería casi imposible de que te determinaran que tienen un departamento en Aventura, por ejemplo. Aquí veo que Ana Pane nos pregunta sobre un trust. Un trust es un fideicomiso que por supuesto también hacemos y el trust tiene aún más beneficios porque no hay ningún récord en la Florida público de la existencia del trust. Es un contrato totalmente anónimo. Entonces el trust también, que es un fideicomiso, también se puede utilizar para adquirir propiedades. Lo que pasa es que es un poco más práctico utilizar una LLC para comprar una propiedad, pero también lo hacemos con trusts. En particular, cuando el cliente está pagando cash y no hay financiamiento, se puede usar un LLC o un trust sin ningún problema. Ese es otro tema también interesante. No sé si sus clientes en particular estén pidiendo hipotecas o estén comprando en cash, pero se puede usar el LLC o el trust parejito. A ver. Otra posibilidad es que nosotros tenemos empresas ya en existencia que tienen 1 a 20 años que podrían adquirir, que ya están listas, que tienen historial y que les permitiría, en el caso de una emergencia o de una transacción importante, comprar un LLC que ya tiene existencia e historial y utilizarla para un trámite. Me preguntan sobre el costo de declaración anual. En la Florida, para un LLC, el costo es aproximadamente $150, creo que son $138 con 75 centavos. Y nosotros cobramos un pequeño honorario para hacerles el trámite, que se llama el Annual Report en la Florida. En Delaware es más complicado y es un poco más caro. En Delaware existe el concepto de Annual Franchise Tax y el Annual Report, que es un cálculo un poco más complejo, pero por ahí de los $500 en Delaware hacer todo ese trámite. Creo que el estado te cobra aproximadamente $300 y nosotros cobramos aproximadamente 150 por hacer ese trámite. Déjame ver si tengo alguna otra información para ustedes aquí y lo demás podemos hacer preguntas, Brenda. ¿Qué opinas? Me parece súper bien. Alejandro, yo te tengo una pregunta que me hacen mucho los clientes. ¿Qué pasa cuando tengo varias propiedades? ¿Es conveniente poner cada una bajo diferentes LLC o corporaciones? Por supuesto, y me gustaría tomar la oportunidad para platicarte un poco más sobre las corporaciones. Claro que se puede usar una corporación y por supuesto que tiene muchos de los beneficios de un LLC. Es preferible el LLC porque es más simple de manejar, es más fácil meter y sacar socios, inversionistas y es un poco más ágil con también el hecho de que tiene protecciones de liability o de riesgo personal resaltadas, digamos. O sea, tienen más protecciones legales que una corporación, aunque se podrían usar. Siempre es bueno para todos sus clientes eh, recordarles que cada propiedad debe de tener su propia compañía. En otras palabras, si sus clientes tienen 5 departamentos, sería un grave error tener todos los 5 departamentos bajo un LLC. Les doy un ejemplo. En el caso de un fuego, un accidente, eh, digamos,
un problema en ese departamento y si fuera a surgir una demanda y demandan a la empresa y la empresa no tiene liquidez o no tiene cash, un juez en la Florida puede forzar la venta de uno o todos los bienes para poder cubrir las pérdidas o los gastos legales. Entonces, eso es un ejemplo, pero si tú tienes muchas propiedades bajo una entidad y hay un problema, aunque no esté relacionada una propiedad con la otra, como caen bajo el paraguas de la entidad principal en los Estados Unidos, es muy riesgoso exponer a sus clientes y exponer a sus bienes a ese tipo de problema, porque en cualquier caso legal puede ser que se force la venta o que se capturen esos bienes para poder pagar algún judgment o una decisión final de un juez o de un jurado. Entonces, siempre, siempre, siempre tener todo separado y aparte. Excelente recomendación, Alejandro. Bueno, vamos a contestar más preguntas. Nos comenta Anita Pane que si constituimos un trust sería algo parecido. Sí, creo que se lo contesté. Ok, Es parecido, es pero parecido. recordemos que el trust no es una entidad, no es una compañía, no es una corporación. El trust o fideicomiso es una especie de contrato, es un documento privado que en muchos contextos toma el lugar de un testamento, ayuda a organizar el patrimonio de alguien. Hay muchos tipos de trusts. Hay trusts irrevocables, hay trusts revocables. En el contexto de bienes raíces, lo que vemos es un revocable trust. Le podemos ayudar con eso aquí en la firma y ese trust sí podría llegar a sacar un EIN y cuenta de banco y sí podría ser utilizado para adquirir bienes raíces sin ningún problema. Sí se puede, pero no es una LLC, no es una compañía y tendríamos que tener una conversación legal sobre exactamente la jugada. Sí se puede hacer y lo hacemos todos los días aquí. Hacemos cientos de fideicomisos trust al año en la firma. Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta de Lidia. En caso de tener problemas legales en México, ¿me protege teniendo una LLC? Eso es una pregunta interesante, Lidia. No soy abogado mexicano y no me gustaría darte una opinión legal sobre exactamente cómo lo interpretaría eh, un juez o un abogado mexicano. Pero técnicamente, si el bien es de una LLC y esa LLC está en los Estados Unidos y hay anonimato y protecciones, sería muy difícil que alguien descubriera si está bien hecho todo el proceso que ese bien es de una familia o de un individuo y técnicamente se podría transferir el interés de ese LLC a otra persona muy fácilmente y es por eso que el LLC es una maravilla. Entonces podrías cambiar de dueños o podrías cambiar de persona titular en un día y proteger ese bien. Entonces es una pregunta un poco compleja y no soy abogado mexicano, pero tenemos muchos clientes internacionales que tienen propiedades aquí y es básicamente un secreto, ¿no? O sea, nadie sabe de que tienen un departamento o una casa, no lo declaran en México. Obviamente hay siempre nuestra recomendación es cumplir con las leyes locales, federales, internacionales, pero la realidad es que es muy difícil de detectar quién tiene una propiedad si está bajo una LLC y bien estructurada. Me llegan llamadas todos los días de gente tratando de encontrar a mis clientes porque ven mi nombre, nos llaman y les digo, yo no les puedo decir nada sobre mi cliente. O sea, es totalmente, en los Estados Unidos, Ya, y sí. como en México, es totalmente privado y se llama Attorney-Client Privilege. Es un privilegio que tiene el Confidencialidad. cliente con la firma que yo, aunque quisiera, no puedo divulgar esa información y muchas veces pues no escuchamos más de esas preguntas o de esos investigadores, digamos. Perfecto, Alejandro. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Con la LLC se tiene obligación de tener empleados? No, no se tiene obligación, pero el EIN number, el número el Employee Identification Number, sí te permite abrir empleados y es necesario para abrir la cuenta de banco. Con un ITIN puedes llegar a sacar un EIN number, con un Social Security number o número de seguro social también puedes lograr sacar tu EIN number y es obligatorio para abrir cuenta de banco. En otras palabras, sin un EIN en los Estados Unidos no es posible abrir cuenta de banco. Me están pidiendo, aquí Eduardo Tapia me pregunta, ¿se puede entonces crear la LLC en Delaware
y comprar en Florida. Por supuesto, la LLC de Delaware no puede ser discriminada en la Florida. Yo podría comprar en Delaware con una LLC de la Florida y viceversa, de Delaware, una propiedad en la Florida, una propiedad en Nueva York, por supuesto. Tenemos muchísimos clientes inversionistas que utilizan exclusivamente Delaware para comprar propiedades, edificios, centros comerciales con LLCs de Delaware en la Florida. Y es. Puede, esta pregunta me parece súper interesante y también es una de las más frecuentes. La pregunta Antonio Martínez y es que en la LLC puede estar una sola persona o se recomienda meter dos o más personas. ¿Qué es lo más recomendable para el inversionista? Es una muy buena pregunta. En muchas jurisdicciones tiene que existir más de un miembro para aprovecharse de las ventajas de protección, de liability o de riesgo legal. En la Florida no, solo tienes que tener un socio o un dueño y puedes llegar a tener las mismas protecciones legales. O sea, con que solo haya un dueño que controle, que sea el manager, el gerente de la empresa, no va a complicar ni va a limitar la flexibilidad legal que tiene el cliente, el individuo para protegerse y evitar algún tipo de problema legal, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Sergio, costo aproximado de una LLC que ya tiene antigüedad. Sí, claro, en nuestro website, que de hecho estamos a punto de lanzar un website nuevo en español y en inglés, tenemos una lista. Para 2024, las empresas de la Florida creo que aproximadamente están entre 1,200 y $1,500. También vamos a tener de 2025, pero en nuestro website los pueden ver. Varía dependiendo del estado y de los años que tenga la empresa. Pero sí tenemos cientos de empresas y algo. Alejandro, nos preguntan, ¿un mexicano que reside de manera ilegal en Estados Unidos podría comprar? Sí, claro. Mira, es una pregunta muy buena. Cualquiera puede abrir un LLC. La LLC puede ser abierta y si alguien tiene dinero, puede adquirir la propiedad. No hay ningún problema. En otras palabras, yo puedo abrir un LLC en la Florida y tener dinero ahorrado en mi cuenta, aunque sea ilegal en Bank of America o en Chase, que lo hacen millones de mexicanos. No me gusta la palabra ilegal, pero no documentado o indocumentado. Y por supuesto, eso de hecho ocurre muchísimo en los Estados Unidos. Hay cientos de miles de mexicanos o de latinos o de gente internacional que no tiene documentación, que compra propiedades en los Estados Unidos o en su nombre o vía un LLC. No hay ninguna limitación. Técnicamente ellos pueden pagar de su cuenta personal mediante un LLC si es que no van a hipotecar o financiar la propiedad y se puede adquirir sin ningún problema. Ok, mira, Alejandro, nos preguntan sobre una aclaración. Un extranjero que abre una LLC en los Estados Unidos y obtiene el EIN, ¿necesitaría también el ITIN o es cualquiera de los dos? Es una muy buena pregunta. Hay casos raros en donde a veces cometen errores en Hacienda o, por ejemplo, un amigo o una amiga o un novio, una novia presta su Social Security o su número de seguro social para lograr sacar el EIN de una empresa. No es recomendado y no se debería de hacer, pero a veces pasa. Si tienes el EIN, puedes abrir la cuenta de banco. ¿Qué pasa? Cuando llega a esa empresa o esa entidad a hacer sus declaraciones fiscales, necesita sacar el ITIN. Eso es lo correcto. Técnicamente sí podrían abrir una empresa, sacar un EIN, abrir una cuenta de banco, pagar sus reportes anuales y la LLC va a tener existencia perpetual, ¿no? Con que pagues todos los años que veo otra pregunta aquí, la LLC se mantiene viva y puedes abrir y sacar, puedes meter y sacar dinero de una cuenta, disculpa, pero legalmente deberían de tener el ITIN para sus declaraciones. Aunque no declares, o más bien aunque no te toque contribuir o pagar impuestos más allá de impuestos locales como prediales, se debería todos los años de esa empresa hacer un tax return, un annualized tax return, si es que tiene actividad.
Ok, muchas gracias, Alejandro. Nos pregunta Brenda, mi tocaya, ¿qué pasa si la LLC tiene los mismos socios con otras empresas? ¿Hay alguna manera de relacionarlos? No, cada LLC se considera un ente, es una persona jurídica, ¿no? Todos en los Estados Unidos, todas las compañías se analizan y se ven separadas y apartes en todo escenario, en todo contexto. La única posibilidad es que en una demanda muy, muy seria que tardaría años, un juez decida traspasar lo que en inglés se llama el corporate veil, que es, digamos, una tela corporativa y llegar a tratar de identificar a los dueños. Pero si hay dos dueños que son socios en 10 empresas, cada empresa se mide y se analiza de manera legal, jurídica, como totalmente independiente la una de la otra. Ok, nos pregunta también, bueno, si con la LLC se pueden aperturar cuentas bancarias en la Florida, pues con la LLC como tal no, pero al obtener esos números que nos platica Alejandro, es que se puede aperturar la cuenta de banco. ¿Y tiene caducidad la LLC? No, no tiene caducidad con que se renueve año tras año. Hay algunos tipos de empresas que sí tienen caducidad y que pueden expirar, y hay empresas que se forman y en los artículos dice que solo van a durar 6 meses y se disuelven. Pero un LLC de la Florida o Delaware, con que se renueve año tras año, tiene existencia perpetua. Ok, vamos a contestarle a Gabriela Ramírez que si a través de la LLC se puede obtener la residencia. Una LLC por sí sola y para la compra de propiedad no te va a dar la residencia. Tenemos otro tipo de procesos para obtener la residencia, que es la EB2, visa EB2 o visa EB5, que con mucho gusto podemos ver en algunas otras ocasiones, pero en este caso es para la compra de una propiedad, la apertura de una LLC. Esto no te lleva a una residencia. Es Ahora, un- ¿una LLC puede ser sujeta de un crédito hipotecario? Sí, sí, claro que sí. Y es un muy buen punto, Brenda. Hay otra posibilidad que la LLC les permita sacar una visa de inversionista E2, dependiendo del negocio, Sí. y sí podría llegar a sacarte una LLC, una residencia. Es un proceso un poquito más complejo. Tenemos un departamento aquí de inmigración en donde hacemos ese tipo de visa, pero técnicamente hay 4 o 5 visas que mediante LLC sí se podría llegar a residencia. Entonces, no es imposible, pero no es que por tener el LLC te la vayan a dar. Hay muchos requisitos, tienes que Exacto. Y es demostrar como una si fuera un proyecto. inversión, empleados, dependiendo de la visa, pero sí técnicamente se podría llegar. Ok, sí, lo que se confunde aquí mucho es que sí con la compra de una propiedad. Mira, Entonces, hay visas, como mencionaste, Brenda, como la EB5, el programa EB, en donde inviertes entre 800,000 y 1,5 millones de dólares. Tiene que ser un proyecto aprobado, hay muchos requisitos, también las hacemos aquí esas visas, en donde técnicamente sí podrías sacar una residencia si decides invertir mediante un LLC. Entonces sí se puede, pero es una inversión muy alta y tiene que ser específicamente en un tipo de proyecto y en un tipo de inversión aprobada. No es exacto. porque su cliente se compre un departamento en Sunny Isles de 5 millones de dólares que les vayan a dar la residencia. Típicamente son en zonas afectadas, zonas económicas o proyectos aprobados que llegan a cierto criterio que te permite, según los rubros de esa visa EB5, invertir un monto enorme de dinero, que son 800,000, dependiendo del tipo del proyecto, hasta 1,5 millones y conseguir residencia y luego ciudadanía. Exactamente. Tenemos por ahí también webinars sobre eso. Belén nos pregunta si la recomendación es la LLC por propiedad, entonces habría que abrir una cuenta de banco por cada una. Claro, puedes tener múltiples cuentas de banco por propiedad, pero en mínimo cada propiedad debería tener su propia cuenta de banco para organizar y para agilizar todo lo que viene siendo impuestos, gastos. Todos los años en Miami tienes que pagar tus property taxes, es tu predial, ¿no? Tus impuestos locales. Sería en mi opinión, si están comprando una propiedad de inversión y tienen un inquilino o un tenant, que el tenant les pagara esa cuenta todos los meses, que de esa cuenta ustedes pagaran los HOA fees,
el predial, cualquier tipo de problema, una pintura, un arreglo, y que todo estuviese en una cuenta. Eso es recomendable, pero eso ya es cuestión contable más que nada. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Juan Manuel, yo tengo pensado invertir a finales del 2025, principios del 26. ¿Me recomiendas iniciar con estos trámites para el día que decida invertir ya tenga historial la empresa? Es una muy buena pregunta. Eh, Esto no es una opinión política, no entramos a eso aquí, pero en base a lo visto de la nueva administración de Donald Trump, republicana, conservadora, parece que van a tratar de quitarle muchos recursos a Hacienda, al IRS. ¿Qué quiere decir? Para sus clientes en general es fabuloso porque va a haber menos regulaciones, pero lo malo de eso es que como va a haber menos gente y menos recursos, estos trámites van a tardar mucho más tiempo. Tenemos amigos y contactos en IRS que nos dicen que lo que están a punto de vivir va a ser cambios y cortes presupuestales monumentales que van a alargar absolutamente todos estos trámites. ITIN, EIN, puede ser que tomen efecto en mayo, pero definitivamente recomendamos, si es que les interesa a ustedes o a sus clientes, sacar estos números, empezar antes para evitar este gran problemón que va a ocurrir cuando haya menos empleados con el IRS o la Hacienda americana. Va a ser un gran problema para muchos de nuestros clientes. Ok, igualmente depende de la propiedad que vayas a seleccionar, porque si es una propiedad para entrega dentro del 2027 o 28, como tenemos muchas, pues no vale la pena empezar a abrir la LLC desde ya, ¿cierto? O sea, O tenemos sea, tiempo. yo simplemente estaba hablando del ITIN y del EIN. En Ah, particular para esos números, sí va a ser un problema. No les va a imposibilitar comprar la propiedad ni abrir una empresa. Pero si estamos hablando específicamente del ITIN y el EIN, sí va a tardar más tiempo. Sus clientes pueden abrir un LLC, comprar la propiedad y hacer el trámite. Y en el peor de los casos, decir que, bueno, está en procesamiento el trámite del ITIN. Pero concretamente, para sacar ese ITIN, sí va a tardar mucho más tiempo que lo normal ahora en esta nueva administración. ok, muy bien. Nos preguntan si los créditos son únicamente para extranjeros o también tenemos créditos para residentes o ciudadanos. Sí, para ambos tenemos créditos para extranjeros y para residentes y ciudadanos. También nos pregunta Brenda, ¿se le puede negar a alguien una LLC que cumplió con los requisitos por decisión externa al socio? Eh, Estoy un poco confundido por la Sí. pregunta, pero En teoría no no. se le puede negar la LLC a nadie. Sí, no, el LLC se puede formar, hay muy pocos chequeos, cualquiera puede abrir una empresa, o sea, en otras palabras, puede ser americano, internacional, inmigrante, no te va a limitar eso y ni mucho menos, es una cuestión más administrativa, burocrática que legal. Es casi imposible que algún tema con un socio pueda bloquear la apertura de un LLC. No, en realidad no, disculpa, no entiendo bien la pregunta, pero la respuesta yo creo que es no. No, Nos pregunta Adriana, ¿cómo llevas pesos mexicanos para comprar en Estados Unidos si no tienes cuenta en dólares? Ok, en lo que se hace todo esto para ver tu cuenta en dólares y los enganches y todos los primeros pagos se pueden hacer perfectamente mediante un wire transfer de tu banco principal en México, Banamex, en Colombia, Bancolombia, los bancos normales de cualquier país, latino o del mundo, se puede hacer algo que se llama wire transfer y cuesta como $15 más o menos y llega el dinero a la cuenta escrow, que es lo que la mayoría de los desarrolladores tienen para proteger al comprador y que no llegue a tocarle al desarrollador. Así es como se maneja eso. ¿Qué tipo de tasa de interés tienen los créditos hipotecarios para extranjeros? Ahora estamos aproximadamente en un 6.5, pero se pronostica con el cambio de administración que vayan a dar una buena bajada las tasas de interés, pronosticándose que van a estar aproximadamente en el 6 y que van a seguir bajando porque se va a impulsar muchísimo el sector inmobiliario con la nueva administración. Para ciudadanos americanos también es una recomendación crear la LLC para invertir en una propiedad, es lo mismo, es la estructura legal.
bajo la que pueden proteger su patrimonio, ¿cierto, Por Alejandra? supuesto. ¿Hay alguna otra pregunta? Contestamos sus preguntas. Cuéntenos qué opinan. Mientras tanto, yo les voy comentando. Miren, tenemos la asesoría de los expertos, de los profesionales, pero todo esto, nosotros como los realtors, licenciados con licencia, en mi caso de broker, somos los encargados de hacer una perfecta unión entre todas las partes, ya sea el financiero, que esté bien y de acuerdo con el legal, con todo, hacer ese engranaje perfecto y llevar a nuestro cliente de manera personalizada a que sea todo más fácil y los procesos personalizados y sencillos. Entonces, es importante, como les repito, poner a sus clientes en buenas manos con un buen equipo que hagan un buen engranaje y creo que esto les da buena información para transmitir a sus clientes de manera mucho más confiada, pero igualmente cuéntenme si tienen alguna otra pregunta, si esta información les es útil para compartir con sus clientes o ustedes como inversionistas. ¿Qué banco otorga el crédito hipotecario, Adriana? Perfecto. Eh, Nosotros trabajamos con los número uno de créditos para extranjeros, que es la empresa Cornerstone. Trabajamos directamente con los directores y ellos son los que nos están otorgando ahora los créditos, pero hay varios lenders que lo pueden hacer. También un mexicano puede comprar la propiedad, no puede ir a habitar su propiedad. Sí, la pueden habitar, depende de las restricciones de renta que tenga cada propiedad, pero un mexicano puede venir hasta 6 meses a estar en territorio de Estados Unidos, pero también ahí habría que ver las restricciones de renta que tenga la propiedad. Hay muchas con las productoras de ingresos que solo les dan 30 días, etcétera. Entonces, ¿la puede rentar para Airbnb? Sí, tenemos propiedades específicamente hechas para hacerlas Airbnb o condo hotel, que tienen todas las plataformas y toda la administración completa. Tenemos varios tipos de propiedades. Una pregunta, ¿una LC puede comprar propiedades en todo el mundo? ¿Con una Sí, LC puede comprar propiedades en otras partes del mundo? sí, claro que sí. Por supuesto que se puede y también se puede hacer mediante un fideicomiso de la Florida. Ahí es una pregunta que depende más de estrategia, dependiendo en dónde, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, a veces existe el concepto del Cayman Sandwich, que es más bien para startups y para ventures, donde tienes una holding de Islas Caimanes, tienes una Delaware LLC y luego tienes la empresa operativa en México, que es una sociedad anónima de capital variable. Entonces sí se puede y quizá les ayude a sus clientes para eh, cuestiones fiscales y tributarias. Sí se puede, es muy común, pero es una pregunta muy específica dependiendo de qué jurisdicción o en qué lado lo vayan a hacer. Sé que en algunos países del Caribe es muy complicado hacerlo porque el papeleo es muy complejo. En México creo que es mucho más común, en Colombia también, pero por ejemplo en República Dominicana quizás sea un poco más difícil adquirir propiedad con un LLC, aunque no soy experto en esa área, nada más que sé de clientes y de amigos que me lo han comentado. Ok, nos pregunta Reina si nosotros podemos brindarle la asesoría legal cuando tienen un cliente. Por supuesto, ese es, Reina, ese es nuestro trabajo, nuestra diferenciación, que nosotros engranamos, hacemos ese engrane perfecto, porque no solo es la asesoría de los excelentes abogados que tenemos, no solo es el financiamiento, nosotros tenemos que hacer ese engranaje, porque en base a eso, cómo tiene que salir el contrato, qué papeles hay que mandar a lo del financiamiento. Entonces, nosotros nos encargamos desde afuera de hacer ese servicio 360 en los que hay detalles bien importantes que, bueno, nosotros igualmente ya tenemos inclusive nuestra experiencia de verlo por fuera y hacerlas la mejor experiencia a sus clientes. Entonces, nuestra asesoría es integral. Nos pregunta Carla si las ganancias de Airbnb se rentan en dólares, las ganancias pueden ser en pesos. La propiedad les va a depositar en su cuenta que abrieron mediante la LC. Ustedes pueden llevarse su dinero a donde ustedes quieran mediante una transferencia internacional.
Una pregunta, ¿los mexicanos o latinos que compren invertir no tendrán ningún problema con ningún problema con el nuevo gobierno de Trump? Al contrario, Angie, se está impulsando demasiado el real estate. Donald Trump viene a impulsar demasiado la inversión extranjera, él es promotor. Súper número uno, él hizo su fortuna a raíz de real estate, tienen su equipo principal de la gente que lo está rodeando en su nueva estructura. Muchos, gente muy exitosa en real estate, como Gran Cardón, que lo está ahí asesorando. Entonces, esto viene a hacer, anunció ya la bajada de las tasas de interés. Esto viene a subir totalmente. Además, Donald Trump ganó por un margen impresionante y mucha gente lo quiere mucho y él tiene su residencia principal en el estado de la Florida, en West Palm Beach. Entonces, todos sus fans también están poniendo los ojos en la Florida, porque él ya anunció que su segunda Casa Blanca va a ser la Casa de la Florida. Entonces, toda esa gente se viene a invertir para acá igualmente, que él tiene muchísimos fans y va a apoyar totalmente la inversión en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, Brenda. Así es, si no tienen alguna otra pregunta, les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos haberles dejado información de valor y saben que pueden contactarme para brindarle a su equipo y a sus clientes toda la asesoría para las inversiones en la Florida, contando con nuestros abogados, con nuestros créditos y con todo el equipo para lograr una inversión exitosa. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Brenda. Muchas gracias Gracias, por la Alejandro. invitación. Qué Gracias. gustazo. Hasta luego, mucha suerte. Muchísimas gracias.